en primera instancia el señor Jerónimo Helguera fue condenado a prisión perpetua. Después nosotros interpusimos un recurso de impugnación ante el Tribunal de Impugnación, el cual resolvió el 12 de diciembre del 2022 absolverlo al señor Jerónimo Helguera y disponer la internación involuntaria en el Hospital Ovario, teniendo en cuenta la patología en orden a la salud mental que él padece. Frente a esa resolución de absolución, el Ministerio Público Fiscal y la querella interponen un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La semana pasada, específicamente el jueves 25 de mayo, la Corte nos notificó que rechazaban, en realidad no declaraban admisibles los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la querella. Acá me parece que hay una cuestión técnica que sí es importante dejártela aclarada, Luis, y a toda la audiencia. Claro, seguro. La Corte decide no admitir los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella, teniendo en cuenta de que no cumplían con las formalidades correspondientes a lo que se entiende que tiene que tener un recurso extraordinario ante la Corte. Entonces, la Corte no es que resolvió la absolución y la declaración de inimputabilidad de Jerónimo Helguera. La Corte lo que resuelve es declarar inadmisibles los recursos del Ministerio Público Fiscal, lo cual, en consecuencia, termina confirmando la sentencia del Tribunal de Impugnación del 12 de diciembre del 2022, en la cual se dispone la absolución de Jerónimo y la internación involuntaria. ¿Qué significa esto de internación involuntaria, doctor? Teniendo en cuenta la patología que tiene el señor Jerónimo Helguera, la cual se acreditó, ya se acreditó incluso en el juicio oral, porque cuando lo condenan a prisión perpetua, ya el tribunal del juicio oral había admitido que Jerónimo Helguera tiene un padecimiento en orden a la salud mental. Esta intervención involuntaria se hace más que nada para preservar la integridad física de sí, de Jerónimo Helguera y de terceros, teniendo en cuenta esta patología. Esa internación tiene lugar desde el 13 de diciembre del año pasado hasta la actualidad. Es decir, Jerónimo Helguera continúa internado y va a continuar internado y regularizada, es decir, regulada, mejor dicho, su situación en relación a la ley de salud mental, que es la que dispone cuando se tienen que otorgar las altas, los permisos o las externaciones. ¿Está en un hospital público o en una institución privada? No, él se encuentra en el hospital público, en el Hospital Ovario, que tiene guardia a las 24 horas con todos los protocolos de seguridad, y él, por lo menos desde el 13 de diciembre a la fecha, nunca tuvo ningún tipo de salida, ni permiso, ni nada, que, como te digo, Luis, el artículo 23 de la Ley de Salud Mental establece cuál va a ser los requisitos de procedencia para las altas, las externaciones e incluso los permisos de salida, porque generalmente las personas que tienen esta patología van teniendo ciertas salidas progresivas, hay un régimen de progresividad en la recuperación eventual de la libertad, pero Jerónimo Helguera no se encuentra tampoco en esas circunstancias o en ese estadio. Por lo tanto, al día de la fecha no existe ningún tipo de libertad, ni mucho menos un pedido por parte de la defensa para que así sea. ¿Por qué en un primer momento se lo consideró apto mentalmente o psíquicamente y después, digamos, se piensa de otra manera? ¿Qué falló algo ahí? ¿Qué pasó? Sí, entiendo que este caso es una tragedia para todas las partes, no podemos desconocer eso y el dolor legítimo que siente la familia Márquez, pero acá hay una realidad. Yo entiendo que se creó una falsa expectativa. Desde el primer día, el mismo día del hecho, Jerónimo es evaluado por un perito del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal, a quien el fiscal de su momento decide no seguir ese criterio y avanzar con una investigación. Deciden hacer una junta médica 50 días después, sin la información ni los antecedentes correspondientes. Esa junta médica sale dispar, hay quienes consideran que era inimputable, hay quienes consideran de que no tenía ninguna enfermedad, hay otros que decían que no podían establecer un diagnóstico porque no contaban con el tiempo suficiente ni con la medicación. Entonces, yo creo que acá hubo un conjunto de irregularidades que el Tribunal de Juicio decidió no verla, pero que sí la vio el Tribunal de Impugnación, porque el Tribunal de Impugnación termina estableciendo, acá hay un médico que lo ve el primer día del hecho, al otro día del hecho, y después una psiquiatra y una psicóloga que lo ven el día 3, es decir, si contamos día 1, día 2, día 3, lo ven el día 3 y continuaba con los mismos síntomas de una descompensación psiquiátrica. Esa información estaba.
Esa información estuvo, el perito Costal lo vio el día 1 y el día 2 y decidieron desobedecerlo, decidieron formular cargos, decidieron que él continúe una internación durante 2 meses y medio, donde los peritos, que en realidad no eran peritos, sino el psicólogo, la psicóloga y el psiquiatra del Hospital Ovario, indicaban que el señor Helguera sufría esquizofrenia paranoide. Y sin embargo el Tribunal del Juicio Oral decidió no tener en cuenta esa información, que por suerte es una información que estaba desde el primer día y que el Tribunal de Impugnación decidió obedecerla y que por eso resolvió que el señor Jerónimo Helguera al momento del hecho tenía un brote psicótico que no le permitía comprender la criminalidad del acto y actuar en base a esa comprensión. Silvina, te voy a pasar con el doctor José Ferrari si querés hacer alguna consulta. Sí, por supuesto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo le va? Hola, Silvina. ¿Cómo está? Buenos Silvina lo días. saluda. Todo bien. A ver, vamos a hacer un raconto de lo que sucedió, si le parece, porque no debemos perder el foco, que acá también hay una víctima fatal, una mujer absolutamente inocente de toda esta situación, cuyos familiares hoy están todavía llorando su pérdida, ¿sí? Jerónimo salió de su casa aquella fatídica mañana del año 2021, en el mes de octubre, se dirigió a este centro de oficinas y gastronomías de Yerbabuena. Allí, según lo que se determinó, él contaba con una mochila que tenía un arma de fuego con la que da muerte precisamente a esta mujer, tenía cargadores, tenía vainas, tenía dispositivos auditivos, estaba pertrechado, si se quiere, su defendido. ¿Cómo una persona que tiene problemas de salud mental puede haber accionado de esta manera con todo lo que significa la premeditación? ¿Usted nos puede explicar esto? Sí, mira, ahí hay un dato más que hay que agregar, que me parece importante y que se terminó acreditando en el juicio oral. El Ministerio Público Fiscal establecía como teoría del caso que Mariela había sido un obstáculo, mejor dicho, en la búsqueda del compañero, del ex compañero del colegio del señor Helguera. Acá la realidad es que Mariela no se encontraba ni siquiera en línea de tiro, ni siquiera en un espacio donde había que pasar necesariamente para llegar al compañero de colegio. Esto es lo que muchos peritos dictaminaron como conducta desordenada propia de una persona con esquizofrenia paranoide. Asimismo, también declaró uno de los policías en el juicio oral, el cual indicó que al momento de consultarle al Jerónimo por qué llevaba todas estas cosas, Jerónimo le indicó que era un jugador de Fortnite. Un juego Fortnite es un juego de búsqueda de personas, las cuales van equipadas con estas mismas elementos que tenía consigo el señor Jerónimo Helguera. Su defendido, no hay duda, en el momento de que estamos ante una tragedia. Sí. En el momento del hecho, ¿su defendido estaba medicado, doctor? Contra esta esquizofrenia paranoide que, según relatan, es la que padece. Él padece esta esquizofrenia paranoide. En el juicio oral declaró la psiquiatra, quien lo había visto hace 12 días y que lo venía medicando ya hace más de un año. A tu pregunta específica, hay una realidad que esto salió al descubierto durante el juicio oral. El Ministerio Público Fiscal, al momento de realizar el examen toxicológico, únicamente pidió el dosaje sobre 10 medicamentos que son los comunes en la comisión del delito. Entonces, no se medicó, nunca se dosó la sangre para saber si él, o para encontrar los medicamentos que él sí estaba consumiendo. Más allá de eso, Silvina, durante el debate oral, los peritos, tanto de la defensa como los del Ministerio Público Fiscal, indicaron de que incluso bajo un medicamento farmacológico, una compensación farmacológica, la persona con esta patología podría tener un episodio psicótico que es el que tuvo Jerónimo Helguera. Eso ahora, me parece estamos que sí hablando es importante detallar. De muchísimas irregularidades en el marco de la sustanciación de este proceso, al menos del proceso oral, ¿no, doctor? Porque usted habla de una situación que está contrapuesta absolutamente en la vereda del frente con lo que se dijo en una primera instancia. En agosto del año pasado, el tribunal o la justicia entiende que Jerónimo Helguera era material y penalmente responsable del delito de homicidio agravado con el uso de arma de fuego por crímenes causa también en calidad de tentativa. O sea, ha habido una junta médica con peritos, con psicólogos y con psiquiatras que han determinado que su defendido, al menos en ese momento, era plenamente consciente y tenía sus facultades como para poder discernir entre el bien y el mal. ¿Ustedes están contrarrestando esta hipótesis absolutamente? No, el tema es así, para que se entienda. En esa junta médica
participaron alrededor de 12 peritos entre psicólogos, psiquiatras. La Junta Médica no hubo un dictamen unánime, había peritos que consideraban de que Jerónimo Helguera sí pudo al momento del hecho comprender la criminalidad, y hubo otros peritos que establecieron de que Jerónimo no podía comprender la criminalidad. Si bien es cierto de que existió una sentencia en el mes de agosto del 2022, el cual establecía que él sí podía comprender la criminalidad, claro, es importante indicarlo que esa sentencia lo que terminó resolviendo fue haciendo técnicamente, esto es una cuestión muy técnica, haciendo una inversión de la carga de la prueba, diciendo de que la defensa no había probado el grado de inimputabilidad de Jerónimo, cuando en realidad, teniendo en cuenta el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio de inocencia, la carga de la prueba estaba en cabeza del Ministerio Público Fiscal, lo cual, en consecuencia, y para que se entienda, en realidad el Ministerio Público Fiscal no logró acreditar la capacidad de comprensión en el hecho por parte del señor Jerónimo Helguera. Es decir que acá entonces hay una cuestión de falta de pruebas o de falta de comprobación de pruebas más allá del principio de inocencia. ¿Esto es así, doctor? A ver, como le digo, el principio de inocencia, conforme al artículo 18, sí, gozamos todos los ciudadanos de la República Argentina. El único modo de destruir ese principio de inocencia es a través de la acreditación en grado de certeza en un debate oral y público, sí, garantizando el juicio previo y las normas del proceso. Pero ante lo fáctico, doctor, lo fáctico es el uso de arma de fuego, el asesinato o el homicidio de esta pobre mujer. Esto es lo fáctico. Ante esto, entonces, ¿hay alguna falta de prueba que indique que no que Jerónimo Helguera no sea responsable, sino que no hay las suficientes pruebas como para considerarlo culpable? ¿Esto es así? Ante lo fáctico y a tu pregunta, el Tribunal de Juicio Oral e Impugnación consideraron de que él era autor material del hecho. Exacto. Ante lo fáctico. Sí. La cuestión penal, y en esto no quiero ponerme técnico para que entienda toda la audiencia, pero no se requiere tan solo la acreditación del hecho, sino también la capacidad de la persona al momento del hecho, ¿se entiende? Entonces, lo que el Tribunal de Impugnación determinó fue que si bien la materialidad está comprobada, no así la voluntad por parte del señor Jerónimo Helguera. Lo que se dispuso, lo que entendió el Tribunal de Impugnación en este principio de inocencia y en esta carga probatoria, sí, es que el Ministerio Público Fiscal no había contado con la totalidad de los elementos que permitan alcanzar un grado de certeza respecto a el estado o la capacidad mental del señor Jerónimo Helguera. Es decir, que para pasarlo al llano, entonces, no se ha podido comprobar si en el momento del hecho, del disparo de esa arma de fuego, Jerónimo era o no consciente de sus actos. Esto es así, básicamente. Así es, así es. Por eso se resolvió el dictado de la sentencia absolutoria. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario ante la Corte, junto con la querella, el cual fue resuelto hace una semana, el 25 de mayo, en el cual la Corte resuelve declarar inadmisible los recursos porque no cumplían con los requisitos formales que establece un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Para que el ciudadano de a pie entienda, a partir de ahora, ¿cuál es la situación de Jerónimo Helguera? ¿A dónde va a estar, si se quiere, no sé, no detenido, pero por lo menos dónde va a pasar sus próximos días? Él no está detenido desde la resolución del Tribunal de Impugnación. Él ya no, la internación que tiene es como consecuencia de su patología, pero él no tiene ninguna detención ni prisión preventiva, eso por un lado. Por otro lado, él está regulado su situación por la Ley de Salud Mental, está internado en el Hospital Público Obarrio, y también me parece importante indicar de que la sentencia de la Corte, si el caso Helguera penalmente aún no se encuentra firme, toda vez de que los acusadores cuentan aún con un recurso de queja por recurso denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hoy por hoy, Jerónimo Helguera no es responsable, no es responsable si está absuelto. Hoy es así, más allá de las acciones que pueda llevar adelante la querella. Desde el 12 de diciembre del 2022, el señor Jerónimo Helguera no es absolutamente responsable penalmente. Bien. Entonces, ahora, está internado involuntariamente, sí. Una consulta técnica le quiero hacer, porque en el caso, sabiendo que él no es responsable de sus actos, no es consciente de lo que realiza, o tiene una patología psíquica o psiquiátrica, ¿sí?
¿La familia de la víctima puede accionar en contra de la familia de Jerónimo en este supuesto, teniendo en cuenta que, bueno, cómo fue que él llegó a darse con toda esa cantidad de armas, de vainas, de proyectiles, de dispositivos y todo lo que tenía pertrechado allí en la mochila? Mira, me parece importante indicar, en primer lugar, que Jerónimo se encontraba bajo tratamiento, es decir, no hubo un abandono por parte de la familia, él estaba bajo tratamiento psiquiátrico hace ya más de un año previo al hecho, y por otro lado, sí es importante determinar que hay que hacer una diferenciación entre lo que es la responsabilidad penal con una eventual responsabilidad civil. Sí. Jerónimo Helguera podría no ser responsable penalmente por esta condición, pero sí serlo responsablemente, civilmente responsable, por lo tanto ahí no podrían ir en contra de la familia, ¿se entiende? Bien, se entiende clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo. Sí, dos cuestiones claramente contrapuestas, pero no, son dos cuestiones. Exacto. Que son diferentes. Exacto, lo civil y lo penal. Gracias, doctor, gracias por este contacto.